Este es un episodio especial de El siglo XXI es hoy, capítulo 2 de esta serie muy corta de conversación con Juan Carlos Ortiz, presidente de la compañía de publicidad DDB para todas las Américas, España y Portugal. Continuamos con la conversación. En el episodio anterior, si no lo has oído, hablamos de su libro que se llama Cortos o Shorts en inglés. Hablamos de selfies y de autógrafos digitales. Hablamos de BlackBerry y de iPhone, de Juan Valdés, de la línea completa del trabajo en la publicidad, del equipo de fútbol Santa Fe, del Hall de la Fama de la Publicidad, porque Juan Carlos es el único no estadounidense allí en el Hall de la Fama, y de su nombramiento como presidente de la categoría Outdoor en el Festival de Creatividad de Cannes para 2015. Y de su teoría de el efecto cardumen. Retomamos entonces la conversación con Juan Carlos Ortiz. Advertencia, este podcast contiene fuerte acento bogotano. Para mí ya la gente no es el objetivo, no es el final de la comunicación, como lo era antes. Antes era, nos vamos a dirigir a este tipo de gente. Entonces uno decía, la gente es el final de la comunicación. Para mí ahora la gente es el principio de la comunicación, porque es la que toma la comunicación y la va a llevar. Eso es credibilidad. La comunicación comienza con las personas. Exactamente. No es la punta final de el que recibe. Exactamente. En otras palabras, el receptor es el comienzo. ¿Te acuerdas las teorías que teníamos hace rato de todos estos temas de la manipulación y cuando leíamos la teoría crítica alemana y Matelart y leíamos, ahora simplemente la gente, el receptor es el principio. La gente es el principio de la comunicación. Yo me siento muy contento haciendo podcast básicamente porque siento que es el punto, el medio en el que más florece eso. Porque además está cargado de humanidad, una humanidad que no existe en Twitter, por ejemplo, o en los blogs, porque hay una voz humana y la voz logra generar mucha más confianza que lo que logra generar un texto escrito, digo. Y hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que voy al último de los temas que tenía como planeados y pensados que conversáramos, y es que en el podcasting hay una democratización en el sentido en el que no tienes que tener una licencia del Estado para poder hablar con la gente, para poder hablar en público, como pasa con la radio. No necesitas tener una inversión ultramillonaria, como pasa con la radio. Necesitas tener una conexión a Internet, muy fácil de pagar para una persona, y necesitas tener un smartphone o algo parecido. Sí. Eso lo democratiza mucho, pero además hay un nivel de democracia más allá, y es que en un medio que no es YouTube, que de alguna manera se parece, pero no es YouTube, sino que está solamente en audio, automáticamente todos somos iguales, por ejemplo, por raza, por edad, por nacionalidad, que se va a notar muchas veces en el acento, pero a veces alguien puede tener acento de un país y no tener necesariamente la nacionalidad de ese país. Y también es muy democrático porque aquí videntes e invidentes somos exactamente iguales. Y una parte muy importante del público del podcasting es invidente, porque por primera vez hay un medio que le permite encontrar un espacio a los invidentes que antes en los medios masivos no encontraban, porque pues no es mercado, no hay cómo hacer un programa de radio exclusivamente para invidentes, porque yo necesito tener un programa de radio que esté dirigido a 2 millones de personas y no a ¿cuántos son los invidentes en tu país? Bueno, pues aquí no se trata de los invidentes de un país, sino de un habla. Todos los invidentes hispanohablantes. Y por eso sé que en este momento nos están escuchando personas con dificultades de visión de diferentes niveles en España, en México, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en los Estados Unidos y en todas partes. Tengo entendido, Juan Carlos, que usted tiene un interés sobre la ceguera y sobre las personas que no pueden ver. Sí, nosotros básicamente hemos venido trabajando con una fundación que es inglesa mexicana y es una fundación muy, muy interesante que viene trabajando de una forma inteligente de cómo replantear el concepto de lo que es el talento humano laboral. Esta fundación se llama Ojos que Sienten y la lidera una mujer que se llama Gina Vanedoch. Y lo que hemos venido es trabajando con ella, toda la estrategia y todo el trabajo ha sido tremendamente inspirador de ver cómo las personas
que uno cree que de una forma normal son invidentes porque no tienen la capacidad, tienen una incapacidad. Resulta que la verdadera incapacidad es la forma como nosotros pensamos las cosas. Creemos que un invidente es invidente porque no ve, y resulta que los invidentes tienen unas capacidades superiores a una persona que ve porque han desarrollado otro tipo de sensibilidades. Entonces lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, con esta fundación es muy interesante. Hemos venido insertando personas que tienen esos procesos de no ver, de no poder ver, de ser invidentes, y los hemos insertado en varias agencias en el mundo. Y usted no se imagina la capacidad conceptual, por ejemplo, que traen. Es increíble. O sea, tienen unas sensibilidades desde otra perspectiva que son muy interesantes. Y en el fondo el trabajo creativo es abordar las cosas desde una manera distinta y trae una frescura increíble. Entonces, ha sido una línea muy importante de aprendizaje, yo llamaría. Todo esto que venimos haciendo con la fundación y cómo hemos empezado a insertar talentos en las áreas creativas y de planificación estratégica invidentes, que nos demuestra todos los días que la ceguera es la de uno, ¿no? y cómo esto se puede convertir en un tema y se convierte en un tema realmente inspirador, muy inspirador. Es decir, ¿los ciegos están trabajando en las agencias de publicidad? Hemos llevado varias DDBs en distintos lugares del mundo. Hemos contratado por medio de esta fundación ciegos para empezar a mirar cómo es su trabajo y cómo es su capacidad en la perspectiva de la creación y de la planificación. Y ha sido muy, muy interesante. Muy. Vale, pues muchas gracias por eso. Lo digo en nombre de un montón de gente con la que me he relacionado a partir del podcasting, porque antes de eso, la verdad, yo no era sensible a este tema. Hasta que me encontré con que había gente que me escribía una carta, un simple tweet agradeciéndome por haber descrito la ciudad en la que vivo, mientras estoy hablando de un tema tecnológico, haberle puesto humanidad a una información que yo originalmente pensaba, aquí lo importante es hablar de una aplicación, y no necesariamente. La aplicación al final termina siendo un pretexto para establecer un contacto. Interesante. Realmente es algo de lo que uno aprende increíble, porque realmente los paradigmas los lleva uno por dentro, ¿no? Y los paradigmas socialmente son muy fuertes. Y definitivamente este tipo llamémoslo, de exploración y de formas novedosas de buscar modelos novedosos abren la mente de una manera increíble. Buscar modelos novedosos. Bueno, eso debe ser un nunca acabar, ¿no? No, eso es todos los días de la vida. El primer modelo de la vida es cómo estar vivo. Sí, es un buen modelo novedor. Eso es el día a día, porque finalmente el trabajo creativo es eso, es estar siempre buscando frescura, de alguna forma conectividad con las personas, y además porque parte uno de la teoría que la gente ya en automático no ve lo que ya conoce porque ya le aburre. Entonces es como esa lucha constante, es como yo lo llamo la lucha contra la gravedad. ¿Contra la gravedad? Sí, claro, es la lucha contra la gravedad, porque la gravedad siempre de alguna forma todo lo tira hacia abajo y la lucha de uno es hacia arriba. Y finalmente nuestra vida es como la lucha contra la gravedad, ¿no? Porque nacemos y empezamos a crecer, es hacia arriba, la gravedad es hacia abajo. Queremos crecer espiritualmente, queremos crecer profesionalmente, queremos marcar diferencia, entonces todo luchando hacia arriba y la gravedad tira hacia abajo. Pero eso es lo que es muy interesante como concepto de la vida, y es que tenemos un tiempo para luchar contra la gravedad. ¡Qué bonito! Después vamos a volver a bajar y terminamos enterrados por debajo de la gravedad, o sea, en el hueco mayor. Pero no importa, durante el tiempo que estamos vivos, la actitud tiene que ser una lucha contra la gravedad constante. ¡Qué bonito eso! Oiga, usted me enseña vainas chéveres, vainas bacanas. Estoy hablando en bogotano, ya me descaré para hablar bogotano. Normalmente intento hablar en neutral, por lo menos en términos, para que se comprendan en todas partes. Más suizo, más neutral. En estos días he estado teniendo una charla con muchas personas acerca del término latino. En algunas partes en España dicen, es que esto está en español latino. Y yo decía, pero luego no es... ¿Todo el español no es latino? ¿No proviene del latín? Sí, ¿es español griego o qué? Sí, pero cuando uno dice español americano, dicen, no, pero español americano, como que a muchas personas les parecería que eso más bien es inglés. Que si alguien está hablando en americano, está hablando en inglés. Podría decir español sudaca. Español sudaca o español panchito, para diferenciar el del vos. Será sudaca y el del tú será panchito. El mexicano. Bueno, eso lo digo por reír. ¿Y a qué venía esto? Ya me dispersé. Estábamos hablando de lo que representaba todo este tema de la vida, de siempre tratar de buscar modelos novedosos.
y trabajar y luchar por ellos, ¿no? Yo por algún lado llegué a lo del español latino, pero sí, ¿por qué llegué ahí? Ya se me olvidó. De repente porque usted es latino. Sí, yo soy latino. De repente porque somos latinos. Puede ser, y los españoles también. En DDB los españoles son latinos. Claro, los consideramos como parte del mundo latino. Primero son los latinos de Europa y segundo, algo que en lo cual creo fervientemente, y usted lo ha dicho hace un rato, es yo ya no creo en la comunicación geográfica, creo en la comunicación como un factor cultural. Entonces no es que usted se comunique hoy por hoy con colombianos dentro de Colombia, usted se conecta con gente que tiene intereses culturales semejantes. Entonces si está en España o si está en Argentina o si está en Estados Unidos o si está geográfico, usted tiene intereses culturales. Ya me acordé por qué llegué ahí, porque le iba a preguntar, Juan Carlos, ¿usted dónde está? ¿Y usted nunca ha visto? Yo ando en este momento, acabo de llegar a Miami, estoy en Miami en este momento. ¿Su oficina ahí donde está Homero Simpson? Sí. Hablando por teléfono en toalla. Es correcto, mire. ¿Y Simpson está ahí por gusto personal o porque hay alguna relación? Me encanta Homero, se me hace un ser inspirador, maravillosamente inspirador. Homer, dicen en España. Pero entonces lo último que le iba a decir antes, para que no se me olvide, es volviendo al cardumen, Félix, y volviendo al tema de geografías y culturas. Usted nunca va a ver un cardumen que se mueva dentro de el espacio marítimo de Colombia. O un cardumen que se mueva porque está dentro de Puerto Rico. Un cardumen se mueve y no tiene geografías. Se mueve por credibilidades, que en este caso para mí son todos los factores de cultura. Y eso es algo que no hay que olvidar, ¿no? Cada vez las geografías se derrumban más en nuestros procesos y cada vez las culturas afloran. Y ahora sí, este era Homero. Estamos viendo a Homero en la oficina de Juan Carlos en Miami. ¿Miami será la capital del mundo hispano algún día o no? No sé, yo le diría que no sé. Miami tiene Miami es una ciudad que ha tenido un cambio muy grande. Por ejemplo, desde la perspectiva de colombianos, hay muchos colombianos viviendo en Miami, hay muchos colombianos viviendo en Nueva York también, pero Miami sí ha asumido un rol, se lo consideraban como la capital de Latinoamérica, ¿no? Decían eso, como un rol de una capital latina, que efectivamente lo tiene, pero últimamente Miami se ha globalizado mucho más con todo este desarrollo del Art Basel y todas estas cosas que han venido pasando a nivel cultural y artístico, hay un proceso emergente inmenso en Miami. Entonces yo le diría que hay, por ejemplo, mucha gente en Nueva York se desplaza a lo que llaman los pájaros de la nieve, los snowbirds, se desplazan a Miami durante casi un porcentaje muy alto del invierno, viven acá, entonces hay una gran influencia neoyorquina, hay también una gran influencia ahora europea, mucha gente viniendo de España, de Francia, importantísima también. Entonces creo que se ha venido gestando como una especie de licuadora más global, lo cual es muy interesante, sin obviamente perder el factor latino que le da un valor especial a la ciudad, ¿no? O sea, San Francisco puede ser a Asia lo que Miami puede ser hacia el mundo latinoamericano, y Nueva York sí obviamente pues tiene esa licuadora absolutamente global que puede ser lo que San Francisco es a Asia o lo que Miami puede ser hacia Latinoamérica, Nueva York es el mundo, ¿no? Pero seguimos con los Estados Unidos en el centro de la globalización, de la globalidad, a no ser que todo cambie como se imagina mucha gente hacia China. No, yo creo que nunca hay un polo central único. Yo creo que así como el cardumen se mueve, también se mueven esos procesos, ¿no? Indudablemente lo que pasa es que en nuestro negocio Estados Unidos tiene un valor demasiado inmenso. O sea, por ejemplo, lo que son la inversión publicitaria del mundo, casi el 50% se mueve dentro de Estados Unidos. Es una cosa inmensa. Pero no creo que tenga que haber necesariamente un solo centro ni un solo pivot. Creo que el factor tiene una capacidad de movilización. Pero el otro tema también de Estados Unidos es la tecnología. Usted sabe que el mundo de hoy es esa mezcla de contenidos y tecnología. Para mí es ese matrimonio ideal. Pero la tecnología hoy, lo que es Estados Unidos, realmente es un factor de liderazgo inmenso. O sea, aquí está todas las plataformas, los Googles, los Facebook, los Twitters, los Apples y obviamente el Silicon Valley, donde salen emergentes miles de compañías. Entonces eso le da un valor también. Yo denomino que todo ese valor tecnológico es el nuevo American Dream.
el nuevo sueño americano está ahí y están pasando muchas cosas que tienen también, son unos impulsadores muy grandes de nuestro negocio, en términos de estar adelante del negocio de la publicidad, el mercadeo, la comunicación y los contenidos. Oiga, hay dos cosas ahí importantes, tecnología y contenido. Es que me parece eso súper bonito, súper clave. La tecnología no es nada sin el contenido y el contenido no es nada sin la tecnología. ¿Más o menos lo entiendo? Yo le diría que es lo siguiente, mire, yo como vengo del área creativa, digo, mi teoría es que la tecnología sin contenido no es nada. Usted no hace una gran campaña porque está usando Twitter o Facebook. Si no tiene un contenido que mueva a la gente y que la gente quiera compartir, usted está absolutamente paralizado, no va a suceder absolutamente nada. El contenido es el motor, es el factor que hace que la gente comparta. Yo tengo, mi mantra en la vida es comparto, luego existo. Y creo que eso es vital para lo que está sucediendo con el mundo. Entonces, definitivamente el contenido hace que la tecnología sea atractiva y pueda expandir, pero si no hay un contenido no hay expansión per se. Entonces, el otro día alguien me preguntaba y me acordé, acuérdese de un escritor antioqueño colombiano que leíamos mucho en la universidad y sigue siendo uno de mis escritores favoritos en la época del nadaísmo, que se llamaba Gonzalo Arango. Y Gonzalo Arango, una vez le preguntaban que para él, ¿qué era más importante? Era referente al amor. Y esto es como una analogía que yo hago con esa historia de Gonzalo Arango con el amor. Le preguntaban a Gonzalo Arango, ¿qué es más importante para usted? ¿El cuerpo o el espíritu? En otras palabras, me preguntarían lo mismo a mí, ¿qué es más importante? ¿La tecnología o el contenido? Y Gonzalo Arango contestó a esa pregunta maravillosa que era más importante si el cuerpo, o sea, la carne o el espíritu. Él dijo, las dos, pero en la cama. Entonces yo creo que es lo mismo, es ¿qué es más importante, la tecnología o el contenido? Son las dos, porque ese matrimonio es el que genera el poder, pero en la cama. O sea, ¿cómo se llama? En el matrimonio, en la cama, en el lecho pasional. Entonces yo le diría que ¿cuál es más importante, la tecnología o el contenido? Las dos, pero en el lecho pasional. Las dos, pero en la cama y con una actitud, una acción dinámica, porque eso es un movimiento constante. Entonces, esa sería una respuesta inspirada en Gonzalo Arango. Escritor nadaísta colombiano. Y la última era Jobs. ¿Cómo fue el encuentro con Steve Jobs? Pero eso fue hace ya un rato. Eso fue en California, cuando Steve Jobs estaba en la junta. Cuando él vendió una compañía de Disney que se llamaba Pixar, que era una compañía de animación. Y entonces él estaba en Apple y obviamente era miembro de la junta de Disney, al Pixar a ser parte de Disney. Y estábamos un día presentando una campaña allá y estábamos en una presentación y él entró, nadie estaba esperando que entrara y entró. Y básicamente ya habíamos presentado la idea y él entró y pidió volver a ver la idea. Entonces yo tuve un pequeño momento de reflexión profunda o de dicotomía, si lo quiere llamar. Y era, ¿qué hago? O sea, lo saludo y le doy la mano y le digo que se me hace un personaje inspirador o vuelvo o le presento. Entonces, finalmente me entró el proceso de profesionalismo y le presentamos la idea a él y no le pude hacer como el saludo que esperaba hacerle, ¿no? Es como cuando Homero Simpson se acuerda que está pensando entre la barriga y el cerebro y la cámara sube la cabeza y baja el estómago, la cabeza, estómago, cabeza, estómago y no sabe con cuál de las dos decidirse. Me pasó algo similar, es o le doy la mano o le presento. Finalmente le presenté. Finalmente le contó la idea y la aprobó. Dijo, me acuerdo mucho que hizo un comentario y pidió que basado en ese comentario reflexionáramos con ese comentario para ver cómo podíamos adaptarlo a la idea. Y nunca lo volvimos a ver más. Y dijo, one more thing. Él salió y nosotros nos quedamos con todo el equipo interno de la compañía. Qué bacano, qué bonitas historias. Creo que es suficiente. Hemos charlado una hora. Para las historias, léanse cortos, no mentiras. Sí, cortos. Está disponible en plataformas electrónicas, en iTunes, en Amazon. Yo lo compré, la primera vez lo compré en el Smashwords. Sí, smashwords.com, de acuerdo. Ese fue el primero, ¿no? Sí, ese fue el primero que salió. Y después salió en iBook y en Kindle de Amazon. Y en el de las librerías que se llama Nook. Nook, sí, también. Sí, lo recomiendo.
La lectura digital es interesante, me gusta. Cortos y medio. Muchas anécdotas, muchas historias de Juan Carlos Ortiz, contadas de forma corta. Es facilísimo y además es bonito leerlo, y continuar la lectura es de las cosas más bonitas en ese libro. Los capítulos cortos, es bellísimo, es literatura del siglo XXI, pienso yo. A mí me gustó mucho. Yo no sé si yo le mandé eso, pero después del lanzamiento de cortos, como al mes o algo así, la revista Forbes sacó un artículo que le hicieron como 2 páginas a ese libro, en su momento, que traía toda esta novedad. Y lo denominaron, y me emocionó mucho, lo llamaron, en inglés se llama Shorts, y lo llamaron Shorts, el libro postmoderno. Y se me hizo maravilloso. O sea, me sentí, pues obviamente, recontraquete emocionado de esa descripción. Fue una descripción muy inspiradora, demasiado. Porque además se me había olvidado contar que se consigue el libro en inglés y en español. De acuerdo. Pues gracias, Juan Carlos, muchas gracias. No, Félix, un placer verlo, o escucharlo, perdón, o oírlo, o verlo también, obviamente, volviendo al tema de ojos que sienten. Entonces, suerte por allá, y esperemos que Santa Fe, cuando usted saque este post, que va a ser la otra semana, espero que Santa Fe ya sea campeón. Saludos a Bogotá, a Colombia y a todo el mundo. Al mundo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Y muchas gracias, porque sacar 1 hora de una persona tan ocupada como usted para conversar así me parece algo muy valioso. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por todo, y un abrazote, ¿no? Gracias. Suerte, chao. Saludos, Homero. Homero Simpson, Homer. Don't. Chao, cuelgo. Cuelgo, chao, gracias. Muchas gracias por compartir esta charla, esta plática, como dicen los mexicanos, esta conversación. Espero que te haya parecido entretenida. Soy Félix, estoy en Twitter como @locutorco, y Juan Carlos está en Twitter como @JuanCarlosOrtiz. Un abrazo, hasta pronto.